Hoy día vamos a hacer la retroalimentación del taller número 3 de análisis por componentes principales. ¿Sí? La situación era la siguiente. Por encargo de una famosa marca internacional de ropa y accesorios juveniles, una importante empresa de investigación de mercados ha recopilado información de jóvenes de una determinada ciudad entre 12 y 20 años con el fin de estudiar sus hábitos para así elaborar una estrategia de comercialización de los productos ad hoc para ellos. Lamentablemente las variables estudiadas son muy variopintas, lo que ha dificultado un análisis más resumido de la información. Entonces nos dan la base de datos, ¿cierto? Y nos piden una serie de actividades. Lo primero, como siempre, identificar las variables y su naturaleza. Entonces, las variables las teníamos aquí, ¿cierto? Eran la paga semanal, que es una variable cuantitativa continua, el número de hermanos, cuantitativa discreta, la edad, cuantitativa continua, calificación media en estudios, que en el fondo es el promedio de las notas, ¿cierto? Por lo tanto es una variable cuantitativa continua, el número de libros leídos anualmente, cuantitativa discreta, la asistencia anual al cine, lo mismo, cuantitativa discreta, la asistencia anual al fútbol y a los conciertos, lo mismo, es una variable cuantitativa discreta. El número de horas semanales de televisión sería cuantitativa continua. La segunda tasa de lectura, ¿cierto? Aquí teníamos la primera, la segunda tasa de lectura que viene siendo un porcentaje, ¿sí? Un segundo. Aquí está la segunda tasa de libros, ¿cierto? Cuantitativa continua, porque nos pone que es una tasa de lectura, por lo tanto está en porcentajes. Y luego vienen 4 o 5 variables que están en escala de Likert, ¿cierto? En una escala de 5 puntos, en el que ellos debían valorar la importancia al dinero, a los estudios, al aspecto físico y el interés por el deporte. Esa sería la especificación del apartado A. Luego nos pide realizar un breve análisis exploratorio de los datos, ¿cierto? Que permita indagar un poco algunos aspectos generales de las distintas variables. Ahora, antes, cuando vamos a empezar a hacer este análisis exploratorio, lo primero que debería resaltar, ¿sí? Es cuando vamos aquí a los datos, si se fijan, hay muchos datos perdidos, ¿sí? Si hacían el análisis de las frecuencias, hay bastantes variables que tienen 9 o 99, que son valores asociados a datos perdidos, ausentes, o simplemente la gente no contesta. Y debe hacerse un tratamiento con esos datos perdidos, porque de lo contrario podrían tener algún tipo de inconveniente a la hora de, y sobre todo, distorsionar, ¿cierto?, los resultados. Entonces, lo primero sería hacer ese procedimiento de los datos ausentes, que ya en estadística 1 lo hemos conversado, ¿cierto? Habrá que hacer el análisis descriptivo de tal manera que podamos ver si corresponde ese dato perdido, reemplazarlo por la media, la mediana o la moda, ¿verdad? Para no tener que eliminar a ese individuo, porque de lo contrario ese valor podría ser considerado cero en algún momento, ¿cierto? Para hacer el análisis y distorsionar esto cuando vamos a hacer el cálculo de la matriz y los valores propios. ¿De acuerdo? Lo otro también es que cuando hay demasiados datos ausentes y son distintos individuos en distintas variables, hay muchos vacíos. Entonces eso merma mucho también luego el tamaño de ese tamaño de muestra que queda finalmente no termina siendo, en este caso son 175 individuos, pero si empezamos a eliminar aquellos que tienen datos ausentes, finalmente nos quedaríamos con
tal vez 120 o 130. Entonces habrá que tener cuidado y hacer allí los reemplazos adecuados para no distorsionar los resultados. ¿De acuerdo? Ya saben, en la medida que hay una mayor dispersión, la media deja de ser un buen indicador, es mejor la mediana, y si son datos cualitativos ordinales como las escalas de Likert, probablemente la moda sea bastante más adecuada. Bien, una vez hecho todo ese proceso, se fijan, ya los datos perdidos o ausentes no están, y haremos nuestro análisis descriptivo. Lo voy a hacer muy resumido porque no nos podemos detener demasiado, y lo voy a hacer con las gráficas en realidad. Aquí tenemos la paga semanal, ¿cierto? La dispersión es enorme, se nota clarísimo, ¿cierto? Hay una asimetría positiva bastante dispersa, ¿cierto? Claramente la distribución, fíjense aquí tenemos el 50% que menos paga tiene con el que más paga tiene. Claramente la mayoría, que es más homogénea, ¿cierto? Tiene pagas bastante bajas, y los que tienen pagas más altas es bastante disperso. Es decir, la mayor dispersión se produce en el 50% que más paga tiene. Por lo tanto, ya tenemos la radiografía, ¿cierto? En general, la mayoría tiende a tener una paga menor, ¿cierto? Una mensualidad menor. No miento, esto era semanal. Entonces, semanalmente ellos reciben, pues en general, la mayoría, menos dinero. Después, el número de hermanos, vemos ya claramente es una distribución asimétrica positiva, producto de los datos atípicos, ¿cierto? Y en general se concentran en el número de hermanos más pequeños. Respecto de la edad, vemos que hay una distribución simétrica, muy simétrica, donde se tienden a concentrar en torno a los 16 años la mayoría. Entonces habrá unos pocos que estén aquí, ¿cierto? Que son los que tienen más edad y los que tienen menos edad. La calificación media, tenemos nuevamente una distribución asimétrica, ¿cierto? Producto de los datos atípicos, se tienden a compensar un poco, pero tiende a ser, si se fijan, y nos vamos a mirar aquí las medidas numéricas, la media es 6,38, la mediana 6, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, la distribución se observa con bastantes asimetrías, pero se tienden a compensar los datos atípicos superiores e inferiores, y entonces, claro, media y mediana tienden a ser muy similares. Lo otro que se puede ver también es que la dispersión, digamos, ¿cierto? Entonces, esa dispersión nos deja entrever que los jóvenes que han sido analizados tienen un comportamiento respecto de sus notas bastante disperso, ¿no? Es decir, hay estudiantes que tienen muy buenas notas y otros que tienen muy malas notas. Es decir, tenemos un poco de todo en la muestra. Respecto de los libros leídos, la distribución es asimétrica negativa, leve pero lo es decir, tienden a concentrarse un poco más en una cantidad de libros superior, y los que poco leen son este 25%, ¿cierto? Que leen en general menos de 9 libros al año, o sea, menos de un libro al mes, muy poquito. La asistencia anual al cine claramente es una asimetría positiva, ¿cierto? Se tienden a concentrar en pocas visitas, es decir, los jóvenes estos no suelen ir mucho al cine. Asistencia al fútbol, más marcada todavía la asimetría positiva, es decir, los que van, la mayoría va muy poquito al fútbol. Y asistencia a conciertos, una distribución asimétrica positiva también, es decir, los hábitos de asistencia a actividades, ya sea de conciertos, de fútbol o al cine, ¿cierto? Tienden a tener concentración en las cantidades más bajas, es decir, son jóvenes que no suelen ir a estas actividades o van muy poco. Respecto de las horas semanales de televisión, se observa claramente que hay una asimetría positiva, ¿cierto?
entonces tienden a tener una cantidad más bien inferior, pero aún así siguen siendo bastantes, ¿no? Fíjense que aquí tenemos 20, el 50% tiene 20 horas a la semana de televisión y el otro 50%, entre 20 y 60 horas a la semana. Eso es una cantidad tremenda. Entonces, claro, más horas de televisión y menos horas dedicadas a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a la lectura, al estudio o a otras actividades de ocio más productivas quizás. La segunda tasa de lectura muy simétrica, ¿sí? Lo que quiere decir es que el segundo libro que más leen, ¿cierto? Tienden, o la segunda cantidad de libros que más leen, tiende a estar en torno a entre 9 y 20 libros aproximadamente, ¿cierto? Solo unos poquitos leen menos de eso y más de eso. Entonces, más o menos tenemos una idea del tipo de joven que estamos estudiando, ¿cierto? Respecto de las variables cualitativas ordinales, ¿cierto? Que estaban en escala de Likert, nos podemos dar cuenta por las frecuencias, que se ve mejor con la gráfica. La importancia que le dan al dinero, ¿cierto? Si se fijan, muchísima. Y tenemos una cantidad más o menos equilibrada. Es decir, hay un gran porcentaje de jóvenes que le dan muchísima importancia al dinero, el resto no. Importancia a los estudios, muchísima también, pero tenemos una gran parte de los estudiantes que no le da mucha importancia a los estudios. Importancia al físico, muchísima otra vez. Aquí tenemos una porción importante, pero luego también hay un grupo a los que no les importa mucho, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta, interés por el deporte lo mismo, muchísima. Aquí ya es menos, es decir, son menos los jóvenes que tienen interés por el deporte y más los que les interesa muy poco o nada. Y en términos generales son más mujeres que hombres, ¿cierto? Bordeando entre el 50 y el 60% son mujeres y el resto son hombres. Entonces con eso ya tenemos una idea, ¿verdad? En general la mayoría no hace mucho deporte, ¿cierto? Y le dan, hay dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que sí le dan importancia a lo físico y los que no, aquellos que sí le dan importancia a los estudios y aquellos que no. Y lo mismo al dinero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una gran variedad, ¿verdad?, de comportamientos. Ahora, lo otro que debería resaltar también es que tenemos muchas variables y todas ellas en general en distintas escalas de medida. Y ya sabemos que el gran problema que nos puede traer. Entonces, lo primero sería, ya entrando vámonos al punto C, ¿cierto? Que ya hicimos el análisis exploratorio. En el punto C, en no más de 5 líneas, tenían que explicar por qué es adecuado aplicar una ACP. Claramente la ACP se veía adecuado, sin haber hecho ninguna otra cálculo, que era adecuado porque las variables son todas cuantitativas y aquellas que son cualitativas ordinales están en escala de Likert y podríamos considerarlas, ¿cierto?, dentro de la escala. Entonces es adecuado el ACP, ¿por qué? Porque las variables son cuantitativas, ¿sí? O como mucho cualitativas ordinales de tipo Likert, ¿de acuerdo? Ya si nos vamos al apartado D, directamente a hacer el análisis, lo primero sería el análisis de fiabilidad, ¿verdad? El alfa de Cronbach. Allí nos vamos a encontrar con que encontramos un alfa de Cronbach negativo. Eso es grave porque ya recordarán que el alfa de Cronbach se mueve entre 0 y 1. Por lo tanto, la escala es muy inconsistente y por lo tanto no tiene mucho sentido que hagamos un análisis en estas condiciones. ¿De acuerdo? Aquí uno podía darse cuenta de la variedad de los valores que van tomando las variables, ¿no?, en sus distintas escalas, por lo tanto no son comparables así a priori, ¿no? Entonces recuerden que finalmente después las variables se tipifican y se hacen comparables, pero en principio esas diferencias sin pasar por el proceso de tipificación generan este tipo de problemas, ¿no?
Entonces, bueno, si hacemos el proceso de depuración a través del alfa de Cronbach, ¿cierto? Vemos que ninguna variable mejora. Entonces, en esos casos es muy conveniente empezar a eliminar aquellas variables que generan las grandes distorsiones, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a valorar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, quiénes son las que generan las grandes distorsiones. Aquí tenemos la asistencia al cine, ¿cierto? Que es tal vez la que genera el alfa de Cronbach más negativo. Entonces empezamos a hacer la depuración, ¿de acuerdo? Hasta que empezamos a ver que el alfa de Cronbach empieza a aumentar en positivo. Ya la escala se está volviendo bastante más aceptable, ¿cierto? Vemos cómo va evolucionando. Aquí tenemos ya cómo podemos hacerla subir y la variable o las variables que tenemos que ir eliminando para que mejore este alfa de Cronbach. A veces eliminamos una variable y en vez que creemos y en vez de mejorar empeora, tenemos que volver atrás, ¿cierto? Hasta que finalmente logramos un alfa de Cronbach cercano a 0,5, que es lo mejor que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros podríamos llegar a 0,5, pero fíjense lo que va a pasar. Vamos a haber dejado muchas variables fuera y no tiene mucho sentido hacer un análisis factorial con 7, 8 variables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda de manifiesto que tenemos un inconveniente con las variables. Habría que rehacer el cuestionario, los registros, buscar alternativas de variables que sean un poco más homogéneas para que no se generen estos inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, el proceso de depuración nos dejaría solo con estas variables, ¿cierto? Lo que nos va a generar un problema porque vamos a tener muy pocas variables y no vamos a cumplir con el objetivo, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería mejor estudiar a lo mejor por separado las variables en escala de Likert a través de tablas de contingencia, por ejemplo, y estudiar las cuantitativas, ¿cierto?, por sí solas. ¿De acuerdo? Se pueden buscar otras alternativas, otras herramientas para mejorar el análisis de esa información. Así como estaba, el resultado no iba a ser muy bueno. Entonces, no obstante esto, alguien podría haber dicho, vamos a hacer el análisis completo igualmente. Habrían detectado en el análisis de las correlaciones que hay variables que definitivamente tienen correlaciones mínimas, no significativas, y entonces ya ahí se irán dando cuenta que no correspondía, ¿verdad? Esas variables no correspondía tenerlas. Analizando el KMO y el test de Bartlett nos damos cuenta que si bien es cierto el test de Bartlett se rechaza, el KMO no llega ni siquiera al mínimo, ¿cierto? Entonces no estamos ni siquiera en 0,7, que era lo mínimo que le pedíamos, no un nivel de adecuación mínimo. Entonces vamos a las comunalidades y vamos o quien hizo este proceso, que en principio probablemente no era una buena alternativa, pero quien lo haya hecho, iba a encontrarse con que la variable que en muchos de los momentos previos todo nos indicaba que teníamos que eliminarla. Entonces eliminaremos la variable que tiene una comunalidad inferior a 0,5, que sería la asistencia a los conciertos. Bien, aquí está. Hemos eliminado la asistencia a los conciertos. No se produce una gran mejora, si se fijan. Si bien es cierto, todas están por sobre 0,5, pero tenemos un KMO muy bajito. ¿Qué significa esto? Que el nivel de adecuación de la matriz de datos no es lo suficientemente bueno para aplicar la técnica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
vamos a tener un análisis muy sucio, ¿sí? Con muchos elementos distorsionadores, ¿cierto? Y por lo tanto no nos va a ser fácil ni va a ser muy adecuado, ¿cierto? Las interpretaciones que podamos hacer de los distintos factores que nos vayamos a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, si aún así seguían, se iban a encontrar con que la reducción se hacía en 5 dimensiones. Obviamente la rotación generaba una mejora bastante importante, no grandes diferencias, pero podría mejorar las interpretaciones, ¿no? Entonces, con todo ello podríamos explicar aproximadamente el 77%, ¿de acuerdo? Es bastante adecuado el porcentaje de explicación. Si el problema no es ese, el problema es que luego se nos hace poco, ahora lo van a ver en las interpretaciones, ¿no? Hay poca coherencia. Entonces ya vemos, tenemos la componente 5 que hace alusión a la edad y a la importancia del físico, ¿cierto? Es decir, el quinto aspecto claramente tiene que ver con toda la parte física del joven. Luego el aspecto número 4 o el cuarto factor hace alusión a la calificación media en los estudios y la importancia que le dan a los estudios. Entonces, claramente, la componente 4 o factor 4 hace relación con todo el aspecto formal de los estudios. La componente 3, la paga semanal, con la importancia que le dan al dinero, ¿cierto? Por lo tanto, es toda la parte monetaria que tanto mueve, ¿no?, a los jóvenes esta parte monetaria. Luego la componente 2 se refiere a la asistencia al fútbol y el interés por el deporte, donde claramente aquí se decanta por otros aspectos de ocio, ¿no?, más relacionados con el deporte y no con otros aspectos. Y la primera que tiene que ver con el número de libros leídos y con la segunda tasa de lectura. Entonces, claramente la primera componente se refiere a la intelectualidad del joven. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera uno podría más o menos intuir qué es lo que ocurre. Entonces, claro, va a empezar, ¿y qué pasa con la asistencia al cine? No tiene una carga factorial importante en ninguna de las componentes. ¿Se fijan? El número de hermanos, que yo lo he puesto aquí, parecía más coherente, pero claro, no tiene ningún tipo de coherencia el número de hermanos con la edad y la importancia que le da a los estudios, perdón, con la calificación media y la importancia que le da a los estudios. Probablemente si hay más hermanos, por eso lo he puesto allí, y los hermanos son más grandes, podrían, y están en la universidad y le dan mucha importancia a los estudios, podrían influir. Se fijan, en ese sentido lo he puesto aquí, pero claro. Entonces nos damos cuenta que hay variables que no terminan de encajar en una determinada componente. ¿De acuerdo? Por esa razón el análisis no es lo suficientemente robusto, ¿verdad? Entonces todo lo que nos ha pasado previamente con el KMO hace que el análisis tenga esta forma, que no sea muy eficiente, que haya variables que definitivamente no deberían estar, y tiene mucho que ver, lo que decíamos antes, las diferencias de las distintas escalas.